malditas mujeres, pero además llegamos al siglo XX y seguimos igual. A comienzos del siglo XX seguimos igual. Aunque el título de mi conferencia hace referencia a una novela de Ethel Colquhoun, mi intención es rescatar del olvido a esta artista. Rescatarla, pero además es uno de los fundamentos con los que nos guiamos en el grupo de investigación de escritoras y escrituras. Es una especie como de trabajo arqueológico y muy interesante porque no solamente descubrimos nosotras, sino también descubrimos a la sociedad en general, artistas, en este caso una artista totalmente olvidada y relegada al ostracismo debido a unas circunstancias en las que ella fue víctima por ser peleona y por intentar luchar contra una circunstancia y un grupo de artistas surrealistas, hombres, que consideraban a las mujeres un objeto puramente sexual. Ethel Colquhoun, voy a hablar un poquito de ella. Primero, Ethel Colquhoun nació en la India el 9 de octubre de 1906. Ella era hija de una mujer británica y un general indio, pero trabajando para el gobierno británico. En ese momento la India era una colonia británica. También tuvo un hermano, Robert, y cuando ya los dos tienen edad de estudiar, pues la madre decide volver a Inglaterra, porque los padres, los abuelos de Ethel Colquhoun pues están enfermos, vuelve a Inglaterra y ya se queda allí con los niños y los niños pues estudian en el colegio que hay allí, ¿no? Ella, después de estudiar en el colegio del pueblo donde vive con sus abuelos, decide ir a Londres para estudiar arte en la Universidad de Londres. Y esto es simplemente consecuencia de algo que ya va haciendo desde que tiene 4 o 5 años. Ella cuenta en un diario suyo que dice: empecé a pintar a la edad de 4 o 5 años. De hecho, no recuerdo un momento en el que no estuviera pintando. Era algo que partía de ella, desde su más tierna infancia, el tener algo que pintar y empezar a reconstruir un mundo que ya veremos en algunos cuadros suyos, maravilloso. Durante sus estudios, allí en Londres, ella empieza a sentirse atraída por lo oculto, que también estaba de moda en ese momento en Inglaterra. Ella también empieza a leer unos poemas de Yeats, en los que hace referencia a lo oculto, a lo misterioso. Y de hecho, se relaciona con la orden, en ese momento, del Amanecer Dorado, del Golden Dawn, que en ese momento también estaba en su pleno apogeo en Inglaterra. Con 19 años escribe una obra de teatro que se llama El pájaro de Hermes. Y el título no es accidental porque precisamente El pájaro de Hermes es el nombre que recibe la piedra filosofal bueno, quien haya visto Harry Potter ya tiene ya también una idea bastante aproximada de lo que es la piedra filosofal en la alquimia, ¿no? Es aquello que te da el poder para poder convertir cualquier metal en oro. A su vez también la alquimia no solamente es convertir cualquier metal en oro, sino también encontrar el espíritu y esa plenitud de espíritu del ser humano. Yo ya hablaré un poquito más adelante de esto, tampoco quiero entrar mucho en ello. Más adelante ella escribe la novela que aparece en el título de Goose of Herméjones, es El ganso de Herméjones, que es lo que hace es simplemente volver otra vez sobre este pájaro de Hermes, que convierte en un ganso, que es también a su vez otra figura dentro de la alquimia. A lo largo de su vida ella no deja de leer sobre los temas ocultistas, sigue leyendo acerca del Golden Dawn, y de hecho conoce a uno de los fundadores, a unos Rosacruces, que son MacGregor Mathers y su esposa. Gracias a él, sobre todo, pues le da una serie de libros que ella bebe, no solamente lee, sino bebe, sobre los Dríudas, sobre otras órdenes ocultistas, sobre la alquimia, sobre el tarot, y eso empieza ella, pues a llenar esa búsqueda que ella llevaba ya desde pequeña y ese interés. La revista The Quest, ya siendo ella todavía joven, le acepta un artículo suyo que se llama La prosa de la alquimia. Curiosamente, uno de los fundadores de la revista, que es un tal Edward Langford Garstein, descubre que es primo lejano suyo, un señor mayor, primo lejano suyo, y además muy relacionado con justamente esta orden del Amanecer Dorado, de la que él es secretario. Si bien no la aceptan en la orden por ser demasiado joven, pues él le va dando bibliografía y ella va leyendo por su cuenta y la introduce también en la cábala y en otro tipo de teorías. Cuando termina sus estudios en la escuela de arte, le dan un premio por este cuadro,
por Judith mostrando la cabeza de Holofernes. No sé si conocen el cuadro original. Esto es como una especie como de transposición con tintes surrealistas, oníricos, sobre lo que es el cuadro original. Recibe su diploma en Bellas Artes y, como no, en ese momento no se le ocurre otra cosa como se le ocurría a muchos artistas del momento, que es ir a París, a conocer la verdadera cuna del arte en 1930. Ya en ese momento, en París, en Francia, ya ha nacido, hace ya varios años, lo que se ha denominado surrealismo. Los términos surrealistas y surrealismo, primero se ven acuñados por Guillaume Apollinaire en 1917, hasta que en 1924 Breton no escribe, digamos, el manifiesto, ¿no? El surrealismo, esto es lo que dice Breton, es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Lo que pretendían los surrealistas, y por resumir un poco, es una especie de reproducción de ese estado inconsciente, de ese momento en el que uno está medio dormido, medio despierto, y sin ninguna intervención de la conciencia. Y eso que producían de manera, pues, por escrito o arte, o como fuera, eso era la expresión viva de la psique, de la mente, sin ninguna intervención previa, sin preocuparse en qué estoy escribiendo o en qué estoy pintando o en cómo lo estoy haciendo. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior, de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir todos esos mecanismos conscientes que hace que el artista diga, bueno, voy a utilizar este color porque pega con el otro o voy a hacer esta forma. No, simplemente voy a pintar o voy a escribir. Se me ocurra lo que se me ocurra, da igual. El inconsciente para los surrealistas es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte, en cualquiera de sus formas, no es representación, sino una comunicación directa de esa parte de mi inconsciente con la realidad. No estoy representando, estoy transmitiendo directamente lo que me está pasando por la cabeza, ¿no? Allí, en Francia, ella conoce a una de las que, bueno, podía ser la primera pintora abstracta británica, pero que se traslada también a París y se cambia el nombre, porque le suena mucho más francés. También en París, ella aprende diferentes técnicas surrealistas que en ese momento ya en Francia, bueno, pues están ya más que usados. Por ejemplo, el collage. Ahí podemos recordar los poemas de Max Ernst, en los que los collages son, bueno, formas que a su vez interpretan palabras sueltas e ideas, ¿no? El frottage. El frottage era una técnica pictórica del momento en el que se pintaba con una mancha un papel, con otra al otro, se frotaba, frottage, y luego aparecía un cuadro, o dos, dependiendo. Eso era también una técnica. Otra de las técnicas bastante conocidas es la llamada el cadáver exquisito. En el cadáver exquisito cada uno va pintando un trozo sin saber lo que está pintando el otro, o escribiendo un poema sin saber lo que ha escrito el anterior o el posterior, y al final eso es una obra de arte en común. En literatura, no solamente el cadáver exquisito, sino también se empiezan a introducir nuevas técnicas, por ejemplo, a través de los sueños. Se introducen los sueños en la literatura, o se introduce la sexualidad, los temas sexuales, aquello que había estado reprimido en épocas anteriores, en la época victoriana, por ejemplo, ¿no? Después de conocer, de vivir por Francia una temporada, ella decide, bueno, pues seguir viajando, y viaja a Grecia, a Tenerife, a Córcega, y se empieza a especializar en pinturas de plantas. No plantas cualquiera, sino una serie de plantas que ella percibe como espíritus y que ella intenta plasmar en sus cuadros como si fueran entes en su total expresión. Este cuadro en concreto, Cana, ha sido descrito por algunos críticos como superrealista, por el uso de colores, se sale de la representación de plantas hasta el momento. Empieza a introducir otros elementos, colores, unos fondos. ¿Cómo ves? El fondo del cuadro no es el típico fondo que se había estado utilizando hasta el momento.
En verano de 1936 se realiza en las galerías New Burlington de Londres la exposición internacional surrealista, inaugurada por André Breton. En este momento, bueno, es cuando ya se introduce el surrealismo en el Reino Unido, y ella, aunque no participa activamente como expositora ni como artista, sí presencia algunos de los momentos que han pasado a la historia, como por ejemplo cuando Dalí se mete en un traje de submarinismo o de bucear, de esos así antiguos, con una escafranda, y casi se ahoga. Bueno, pues ella estaba presente en ese momento en el que tienen que sacar a Dalí del casco, el casco de él, o al revés, y reanimarle porque se les iba a morir ahí prácticamente, ¿no? Ese mismo año también, el año 39, Ethel visita a André Breton allí en Francia, donde vivía con Jacqueline Lamba, con la que se había casado en el año 34, y nos cuenta en sus diarios lo que ella ve del apartamento de este artista. Dice, las paredes estaban empapeladas de obras de arte surrealistas, la mayoría de pequeño tamaño, incluyendo cajas de mariposas tropicales. Breton estaba interesado en un grupo de pintores que estaban elaborando un desarrollo surrealista que se llamaba psicomorfología. Esto era un intento de llegar al nivel de la conciencia, algunas veces imperceptibles, entre el sueño y el despertar. Y la creación posterior que surge de ese duerme-vela, de ese sonambulismo, son formas orgánicas, no geométricas, de colores en formas de fluidos. Poco después se declara ya la guerra contra Alemania y entonces el grupo de surrealistas de Londres, que se había creado pues, hacía nada, un par de años, se desintegra. Bien, unos porque acaban en la cárcel, otros porque van al frente a luchar. En fin, se desintegra todo un poco, pero hay algún intento de reconducir esa creación, porque de hecho hay artistas surrealistas británicos con interés de seguir exponiendo y mostrando su arte al mundo. Hay una reunión convocada por Reuben Benioff en el restaurante Barcelona, del Soho londinense, en el que se establece una especie como de líneas a seguir por ese grupo de artistas surrealistas. Ella asiste, están más o menos todos de acuerdo, pero meses después aparece E.L.T. Messens, que es un surrealista belga afincado en Londres, y decide que, bueno, que hay que ser más restrictivo y que el grupo surrealista tiene que regirse por unas normas. Entre ellas establece que se boicotearán las exposiciones que nazcan de un espíritu burgués, es decir, tenemos que ser, los surrealistas tenemos que ser alternativos, caiga quien caiga. Habrá que tener, todo surrealista deberá estar adherido a la revolución proletaria, esto muy en consonancia con el aire político de la época, y además dice que se boicoteará cualquier asociación profesional o de otra naturaleza, incluyendo cualquier sociedad secreta, excepto el grupo surrealista. Es decir, que si eres del grupo surrealista, solo puedes pertenecer al grupo surrealista. Cualquiera de estas tres, él menciona otras más normas también restrictivas, pero quizá la que más le pesa a Ethel Colquhoun es la última. Ella estaba muy metida en el Golden Dawn y en las sociedades secretas, y ella quería seguir investigando y seguir leyendo. Por lo tanto, decide, o le hacen decidir, más bien, esto todavía no está muy claro, que se vaya al grupo de surrealistas. Junto con ella también se van Ruth Adams y Grace Palethorpe, con lo que el grupo de surrealistas londinenses se queda restringido a hombres. De alguna manera se quitan de en medio a las mujeres malditas y se quedan más anchos que altos. Este hecho no es casual, el hecho de que los hombres de alguna manera se quitaran de en medio a las mujeres surrealistas, o que las mujeres surrealistas se largaran de motu propio, no es casual. Los hombres surrealistas utilizan la figura de la mujer como objeto de su deseo sexual. El surrealismo perpetra, o en este caso el grupo de artistas surrealistas lo que hace es continuar con un modelo de rechazo absoluto hacia la identidad de la mujer, convirtiéndola en objeto. Es una especie de modelo androcéntrico en el que se ha perpetuado desde Eva prácticamente y que sigue hasta ahora. De hecho, en el manifiesto de André Breton, en una de las partes se puede leer la definición que hace de los hombres, señores de las mujeres y del amor. Y esto es un cuadro famoso de Dalí, en el que vemos a Gala, objeto sexual, de tigres, de elefantes, en fin, expuesta, desnuda, dispuesta como un mero objeto al placer, bueno, pues, de los artistas.
El aislamiento que las mujeres artistas sufren en el surrealismo, o en su expulsión, como es en este caso, está relacionado, por tanto, con el espíritu de este grupo de artistas surrealistas. Los artistas surrealistas estaban convencidos de que tenían que descubrir a la mujer y que descubrirla era precisamente uno de los grandes problemas surrealistas, porque la mujer en todos nuestros misterios había que descubrirla además mediante el azar. El descubrimiento azaroso, casual, sin que ella se dé cuenta de lo que es la esencia de la mujer. Las que intentaron entrar en el grupo, pues al final salieron, y las que se quedaron fuera o salieron, intentaron por todos sus medios destruir esta imagen de objeto sexual de la mujer por parte de los surrealistas, y en muchos casos hay muchas de ellas que se centran en autorretratos de ellas, como Leonora Carrington o Frida Kahlo. Frida Kahlo, por mencionar una de las más famosas, siempre se representa fea, tullida, vestida. Se presenta todo lo contrario que estas imágenes de mujeres y de cuerpos desnudos al placer de los hombres. Entre 1937 y 1939, Issel pinta 36 cuadros, que no es poco, en 3 años, y participa en numerosas exposiciones, al margen del grupo de artistas surrealistas. Y de todos ellos llama uno la atención, Escila. En este cuadro, Issel reelabora el mito griego de la hermosa doncella que se volvió monstruosa y quedó cubierta de cintura para abajo con algas, como castigo por atraer y rechazar al dios Glauco. Circe, en la mitología, hace que Escila se convierta en una roca en la que encallarían todos los compañeros de Ulises. Como castigo, además, mala eres que encima todos los compañeros de Ulises se han chocado contra ti. Como moraleja de la leyenda, podemos deducir que la identidad masculina solo se conserva manteniendo un camino recto y alejado, como ha dicho mi compañera anteriormente, alejado de la mujer. La mujer es totalmente una amenaza. Lo que podemos hacer es alejarnos de la mujer para no chocar los barcos, ¿vale? Issel pinta esta misma leyenda. Podemos ver las piernas, que son las dos rocas, son sexuales femeninos, con el alga, y un barco que parece que se aproxima, pero que no sabemos si se choca o no se choca. Dentro del contexto de su época, del grupo de pintores, Issel mostraba en este cuadro los esfuerzos, dicen los críticos, que mostraban los esfuerzos de las mujeres surrealistas por acabar con la imagen de la mujer como deseo erótico en los cuadros de sus compatriotas y de sus compañeros masculinos. En 1939 pinta este otro cuadro, también es muy interesante, se llama Guffres Amers, en el que representa a una figura masculina totalmente descompuesta. Vemos también su miembro sexual desarbolado, en una especie como de tierra baldía, a lo T.S. Eliot, una especie de tierra baldía alejado ahí en la orilla. Otro de los cuadros también muy interesantes es este. En el cuadro podemos observar 3 figuras. La primera de ellas es una figura masculina con su pene amputado. La segunda figura es una figura hermafrodita, que tiene 2 órganos, masculino y femenino. El masculino es el que está amputado. Y en esta última figura es una figura femenina con una pierna amputada. Todavía los críticos están intentando descubrir qué significan los cartelitos que hay colgados en cada uno de las piernas, porque no queda muy claro su significado. Más allá de lo que significan los cartelitos pinchados y que hacen referencia en principio a diferentes mitologías y leyendas, lo que parece claro es que Issel en este cuadro intenta afirmar que cualquier definición del individuo a través de su apariencia sexual es un terreno maldito, es una equivocación. No sirve para nada identificar a los seres humanos por su género sexual externo, por su apariencia externa. Mientras todo esto sucede en su vida artística, pues en su vida personal, ella conoce a un italiano de ascendencia rusa llamado Tony Romanov del Rencio, que después de participar en la Guerra Civil Española en el lado republicano, pues huye a Inglaterra desde Francia a comienzos de 1940 y al llegar a Londres funda esta revista, una revista surrealista, la revista Arson. Y en esta revista, bueno, tanto él como ella pues publican poemas, porque ella no se dedica solamente a pintar, ella es una artista en mayúsculas, ella escribe poemas, escribe obras de teatro, aquí publican obras de compañeros surrealistas, etc. Y también organiza una muestra internacional de las artes, en la que participa Issel.
Ellos se casan en 1943 y se van a vivir a Bedford Park, que es un barrio londinense lleno en ese momento de escritores, de artistas, asociaciones de teatro, sociedades ocultistas. Y ahí, bueno, sigue pintando y sigue leyendo. En este momento ella se introduce en lo que es la mitología celta. Empieza a investigar, empieza a leer y uno de los cuadros relacionados con la mitología celta que ella produce es este, el baile de los 9 ópalos. El 9 es un número mitológicamente con mucha trascendencia y en este cuadro hace más relación al día de su cumpleaños, que fue el 9 de octubre, y representa a 9 piedras que tienen símbolos humanos sobre una especie como de tierra formando un pasaje y una línea que se pierde en el horizonte, una línea verde que desaparece en el horizonte. Tony también publicó, el marido, Tony Rencio, publicó una antología de artistas surrealistas y entre ellos publicaron diversos artículos. Hay uno muy famoso, The Waterstone of the Wise, la piedra de los sabios, que es una especie de desarrollo de los mitos de la existencia de lo que hay entre el sueño y el despertar. Ese punto que también quiere André Breton para poder crear. Ese punto en el que estamos medio despiertos, medio dormidos, en el que inconsciente puede fluir sin que nosotros nos demos cuenta. Este espacio precisamente es a través del cual se pretende desarrollar lo que se ha venido llamando la escritura automática. Estoy medio dormido, medio dormida y voy escribiendo sin darme cuenta y en ese fluir de palabras es automático porque yo no estoy pensando en lo que estoy escribiendo, sino que las palabras fluyen o la pintura fluye. Junto a esto, bueno, también ellos dos organizan en el mundo cultural de Londres en ese momento, organizan diferentes lecturas poéticas, de Apollinaire, de William Blake, de Carroll. También ella empieza a leer fragmentos de una novela que está escribiendo, El ganso de Hermógenes. En este cuadro, porque ella sigue pintando, en este cuadro, Dreaming Lips, que son como hojas soñadoras o volantes, o bueno, vemos como ella lo que en este momento está representando en este cuadro es el suicidio de una amiga suya, de Sonia Araquistán, que era hija de un exiliado republicano español que se suicida, se tira del balcón y se muere. Era muy conocida dentro del grupo de artistas surrealistas y ella precisamente lo que está intentando es, con alguna técnica surrealista, porque estos son manchones de pintura a los que vas moviendo el cuadro y el cuadro va cayendo, la pintura va chorreando, digamos, y lo vas moviendo, entonces vuelven a chorrear y hacen figuras, sin querer, ¿de acuerdo? Y por los críticos se ha considerado uno de los mejores cuadros de Ethel Colquhoun. Precisamente por esa imagen onírica cayendo, me hace referencia a esta amiga suya que se suicida, cayendo por el mundo de colores, por el mundo y por todo por las técnicas surrealistas que en ese momento está utilizando. En el plazo de 5 años, desde 1944 hasta 1950, Ethel trabaja y logra en el laberinto del oculto, mezclando surrealismo y ocultismo, logra diversos procedimientos artísticos que luego van a ser utilizados también por los artistas surrealistas, como por ejemplo la constelación. Ella inventa esta técnica mediante la cual se cubre una superficie de agua con partículas muy finas, barreño con agua, y se cubre con partículas finas de diferentes colores, se pone el papel encima, se levanta y lo que ha quedado de manera azarosa, sin querer, eso es una obra de arte. También inventa el llamado surautomatismo, que es un dibujo automático en el que se sombrean algunas partes previamente seleccionadas, digamos que se hacen como bultos al papel y luego se sombrean esas partes, en las que ha quedado como más abultadas. La estilomancia, que consiste en plegar 2 papeles o 2 telas. He pintado por un lado, lo pliego así y lo que me queda en este lado es la obra de arte sin querer también. O la grafomanía entópica, que parte de las irregularidades que tiene todo papel o toda tela o lienzo y sobre esa irregularidad se forma todo el dibujo o todo el resto del cuadro. Y también la decalcomanía, que es es la técnica, en este cuadro utiliza ella la decalcomanía, que es eso, ir moviendo el cuadro con manchones de pintura y va cayendo y va formando figuras. Uno de los principales intereses de Ethel Colquhoun es la alquimia. De hecho, uno de sus gatos, que tuvo en su infancia, en su juventud, se llamaba Theophrastus Paracelsus, que es precisamente el nombre, es un nombre, hombre, que no es para llamarlo por la calle al gato, Theophrastus Paracelsus, ven a casa. Yo no sé si se os sacaría mucha pasea al gato,
pero no es un nombre fácil, y precisamente es el nombre del investigador del medievo que hallaba detrás de la piedra del filósofo, ¿de acuerdo? Pero más que la alquimia en sí misma, ella estaba interesada en las maneras por las que producir o crear ese germen de esa primera idea. Ella pensaba que a través de la alquimia podría lograr ese punto de unión con el espíritu que fuera el germen de su creación. No tanto en convertir en oro todo lo que tocara, sino encontrar ese principio creador que a ella le pudiera ayudar a seguir creando. Ethel se divorcia de Tony del Rencio y, harta de vivir en Londres y tal, pues se traslada a Cornualles, donde primero se mete en una cabaña en la que no hay ni agua, ni luz, ni nada por el estilo. Con el tiempo conoce a una especie de monja, salida de monja, que vive también en una cabaña de al lado, como dos locas en medio del campo, y entonces, con ayuda de esta monja no monja, le ayuda a construir pues unas cañerías, unos tubos, y ella misma pues va haciéndose la casa poco a poco, mientras va pintando y va escribiendo, pues la mujer adquiere habilidades de albañil, de fontanera, y ahí pues se queda en Cornualles la mar de bien. Ella dice en una de sus novelas, dice, bueno, novelas, unos ensayos, dice: hay algo balsámico, refiriéndose a Cornualles, en el aire que siempre trae consuelo. Después de los años de bombardeo, claro, ya sufrió además los bombardeos en Londres, sentí que aquí, en Cornualles, podría encontrar algún refugio humilde, fuera del miedo claustrofóbico de las ciudades. Estaba decidida a no volver a sentirme atrapada nunca más. Además de esto, ella padece de asma, también probablemente debido a los bombardeos, a vivir en Londres, o esa asfixia. Muchas veces algunas enfermedades son enfermedades somáticas de algo que te pasa dentro, ¿no? Esa asfixia de verse ahí encerrada y sin poder ya vivir con libertad. En Cornualles, Ethel encuentra lo que necesita para pintar. Se dedica a observar las flores, los pájaros, los árboles, la naturaleza. Y ella misma dice: me siento identificada con cada hoja y con cada piedra. Incluso llega a añadir que puede escuchar cómo crece la hierba. Imaginaos pues el silencio que debía de haber y lo aburrida que podía estar la pobre, que escucha cómo crece la hierba. Pero Ethel no se queda solamente en la naturaleza, como podíamos esperar. Es una mujer inquieta, lo ha sido toda su vida, y entonces en la zona de Cornualles ella se acerca a las órdenes de los bardos y los druidas, que en ese momento y en esa zona en concreto, bueno, pues tienen sus reuniones y sus asociaciones y sus celebraciones. De hecho, con la Orden de la Sagrada Sabiduría, ella intercambia varias cartas. En 1965, la Orden de la Cruz Celta la hace Dama de Honor. Y en 1977 se la ordena sacerdotisa de Isis. Respecto a la masonería, porque tampoco la podía dejar apartada, pero ya tenía que saber de todo, se tiene constancia de que pagaba las tasas a la logia de Maida Vale, que es también en la zona de Cornualles. Digamos que ya no solamente la alquimia, no solamente la cábala, sino también ya los celtas, los druidas, todo tipo de logias. En cuanto a la temática de sus pinturas, también ella va evolucionando. Hemos visto desde las primeras plantas a esos cuadros en contra del cuerpo de la mujer como objeto, a las técnicas surrealistas, porque también va desarrollando, y entonces se dedica a pintar plantas y figuras relacionadas con las impresiones y con las presencias. Ella no dibuja una planta, dibuja la presencia o el espíritu de esa planta, como por ejemplo en esta ninfa. Para ella esto es una planta, pero lo que ha dibujado es esa presencia en forma de ninfa. ¿De acuerdo? Y aquí en Cornualles, precisamente, es donde escribe libros de viajes que no tienen demasiada fama y la pobre pues no está bien recibida, y termina la novela del ganso de Hermógenes, pero no se publica hasta 1961. Esta novela está descrita por Eric Radcliffe como esotérica, y aunque apenas tiene 150 páginas, es uno de los libros fundamentales dentro del surrealismo, de los pocos libros surrealistas que se han escrito, y es uno de los libros fundamentales. Es muy difícil resumir el libro, porque es un viaje espiritual de la personaje, de la heroína del libro. Nada más empezar, lo que leemos es una descripción poética del planeta Mercurio. Y Mercurio es fundamental dentro del trabajo alquímico. Y leemos lo siguiente sobre Mercurio. Es nuestro guardián, nuestro bálsamo, nuestra miel, aceite, orina, rocío de mayo, madre, huevo, horno secreto, verdadero fuego, león verde, pájaro de Hermes, ganso de Hermógenes, espada de 2 filos en manos del querubín que vigila el árbol de la vida. Solamente con eso ya
podemos hacernos una idea casi de lo que viene después, porque este epígrafe está tomado de Irenaeus Filaletes y su obra La metamorfosis de los metales, en la que se descubre el mercurio, porque gracias al mercurio el proceso de la alquimia es posible. Para los alquimistas, el trabajo duro del laboratorio y para convertir el metal en oro es comparable a el estado espiritual que alcanza el filósofo, que es precisamente la piedra del filósofo, el quid de la cuestión. Hermógenes significa nacido de Hermes. Y Hermes no creía en la perfección del mundo creado, estaba convencido de que Dios y la materia coexistieron desde el principio, que la primera tenía poder para controlar a la segunda. Precisamente todo esto, relacionado entre sí, es lo que da pie al nombre de la novela, es la piedra filosofal en sí misma. Según Victoria Ferentino, hay pocos artículos escritos sobre Ethel Colquhoun, y de los pocos que hay, estoy nombrando los que hay, quiero decir que hay 3. Una de ellas es Victoria Ferentino, que la incluye en una tesis doctoral sobre otras mujeres surrealistas, y hay uno de los capítulos de su tesis en las que dice que este proceso alquímico que Ethel Colquhoun explota en su novela no es otro, o no tiene otra finalidad precisamente que crear una figura alquímica que es una figura andrógina, que es la mezcla de hombre y mujer en una sola figura. La alquimia y su proceso para convertir el mercurio en oro tiene diferentes pasos, y son precisamente esos pasos los capítulos de la novela. Calcinación, solución, separación, conjunción, putrefacción, congelación, cibación, sublimación, fermentación, exaltación, multiplicación, proyección y, por fin, la piedra filosofal. Si bien Ethel Colquhoun utiliza todos estos pasos de la alquimia como capítulos de la novela, no realmente muchos de ellos corresponden con lo que podríamos estar pensando que es el proceso alquímico en sí mismo en cada una de las partes. ¿La novela de qué va? Porque estoy dando la novela y al final, ¿de qué va? La novela va de una heroína de la que nunca sabemos el nombre y que empieza su viaje en un barco hacia una isla. Todo esto con muchas reminiscencias platónicas de descubrimiento, de viaje, de conquista. Y llega a la isla porque su tío la ha invitado a que pase unos días con él. Cuando llega a la isla se encuentra con un señor muy extraño, que es como el guardián de la finca donde vive su tío, y a su tío que le prohíbe entrar, como Barba Azul, le prohíbe entrar en diferentes habitaciones. Está prohibido que ella entre ahí. Ella se aburre mucho y entonces empieza a dar paseos por la finca. ¿En la finca qué se encuentra? Pues en la finca se encuentra de todo. Se encuentra desde un libro perdido en el camino, Corolla Pinions, que trata de dos seres que pueden volar y que huyen volando. Se encuentra con miles y miles de descripciones de flores y de plantas y de paisajes, con una calidad de los colores y de las texturas que parece que estás viendo esa flor que está describiendo. Dada su experiencia como pintora de flores y de plantas, las descripciones que hace son reales. Parece que en vez de leer estás viendo precisamente esa planta delante tuyo. ¿Qué más se encuentra ahí en la isla? Ella se encuentra una gruta por la que tiene que bajar en una forma de espiral, todo siempre con alusiones muy mitológicas, muy de leyenda. Tiene que bajar a través de una espiral y se encuentra una gruta en la que hay abandonadas hespérides. Las hespérides son estas figuras de mujer que hay en las proas de los barcos, que son mujeres muy bellas y que los barcos, pues no, ahora no, en los veleros, ¿no? Como se construían antes los veleros, había unas figuras de cara de mujer hasta el torso que abrían camino. Y entonces ella empieza a imaginar y empieza a contar la historia de esas hespérides, precisamente, que en realidad fueron mujeres valientes, pegadas a barcos, sujetadas a barcos conducidos por hombres, y gracias a ellas se ganaron las batallas, y no los hombres. ¿Qué más se encuentra? Se encuentra una habitación de su tío, una biblioteca muy raída, en la que tiene que ir subiendo también por una escalera de espiral, y se encuentra todos los libros que ella ha leído sobre ocultismo. Entonces en la novela aparecen los títulos de los libros sobre ocultismo, sobre alquimia, que ella había estado leyendo. ¿Qué más se encuentra? Encuentra otra sala, un pasillo muy largo, siempre son pasillos largos, esto parece casi Harry Potter, ¿no? Pasillos largos, escaleras, espirales, un pasillo largo lleno de habitaciones, y en cada habitación hay una carta, un símbolo del oro. Ella abre la puerta y todos son discos, abre otra puerta y una espada, y todos son objetos afilados de cualquier tipo, y así hasta que llega a una rueda, ¿de acuerdo? Y por último, ¿qué es lo que se encuentra a su madre. Se encuentra a su madre con los hermanos y las hermanastras en una casa dentro de la isla,
Y ese encuentro con su madre, a la que ella describe Madame del Infierno, porque le ve que tiene poderes de comunicación con su tío, pues ese encuentro acaba en una orgía surrealista entre el sueño y el despertar, de tal manera que al capítulo siguiente, cuando ella se despierta, recuerda, pero no tiene marcas en el cuerpo, como si no le hubiera pasado nada. ¿Cómo termina la novela? Pues tal como empieza, ella huyendo de la isla en barco y dejando atrás a su tío, un personaje de lo más oculto y de lo más misterioso, del que ella piensa que solamente quiere las joyas. Quiere las joyas porque piensa que él está llevando a cabo un proceso alquímico, entonces necesita las joyas de la familia, que tienen poderes, para poder llegar a la piedra filosofal. Al final de toda la novela, ¿con qué conclusión nos hemos quedado? Pues que precisamente es ella la piedra filosofal, no las joyas. Es ella la que a través de este viaje y de estos descubrimientos en su estancia en la isla, crece como persona y encuentra su verdadero yo dentro de sí misma. Esto podría ser el final de la novela. Ethel Colquhoun muere en el año, bueno, voy a decir, en el año 80 y poco, el 11 de abril de 1988, muere de un ataque al corazón en el hospital de Cornualles, y a partir de entonces, pues su hermano, no deja herederos, pues su hermano vende y regala diferentes obras de arte a diferentes bibliotecas y museos, y prácticamente es una desconocida. Es una desconocida tanto en el Reino Unido y mucho más en España, y del que, bueno, yo he tenido el privilegio de poder leer y estudiar, y quiero terminar mi charla y mi descubrimiento, compartir mi descubrimiento con ustedes, con este poema de ella. Fuera, me mandaron fuera, por la luz del día, y volví, o vuelvo, cuando las velas se encienden. Me parece una despedida adecuada para ella. Gracias.